Los disparates del examen enlace. Errores del examen enlace 2012. Para Ciencias 1, con enfoque en biología. En 12 preguntas de un total de 48 del examen. Es decir, 25% de las preguntas están mal planteadas. Pregunta 66. Uno de los gases que se emite como desecho de la combustión es el dióxido de carbono. Automóviles, industrias y todo tipo de máquina de combustión interna libera dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Cuál es otra fuente de producción de dióxido de carbono? A. Las erupciones volcánicas. B. Los procesos de digestión. C. Los cambios climáticos bruscos. D. La acumulación de capas sedimentarias. Respuesta correcta. A. Las erupciones volcánicas. Siendo tan importante el tema del calentamiento global con la generación de gases como el dióxido de carbono por la actividad del hombre. Se resta importancia a la influencia humana con esta pregunta, ya que la producción volcánica queda totalmente fuera de nuestro control. Especialmente cuando solo se dedican 3 preguntas en el examen al tema de contaminación, 66, 139 y 155. También mal planteada la pregunta 155 como veremos más adelante. Pregunta 69. Los mecanismos de adaptación son complejos y requieren de tiempo. Lo anterior fue dicho por el maestro de biología a sus alumnos, y como ejemplo de adaptación al medio comentó el caso de las polillas que cambiaron con la presencia de fábricas en su medio ambiente. ¿Cuál fue el cambio de las polillas para adaptarse al medio? A. De tamaño para poder comer más y sobrevivir. B. De conducta para no salir durante el día y ser vistas. C. De color para pasar inadvertidas por sus depredadores. D. De agudeza visual para detectar a sus predadores rápidamente. Respuesta correcta. C. De color para pasar inadvertidas por sus depredadores. Aunque este ejemplo es clásico para mostrar la adaptación de los seres vivos a una presión de selección. Existen innumerables ejemplos que tienen la misma utilidad. La redacción de esta pregunta no da la información necesaria para aquellos alumnos que no conocen este caso. No todos los libros de texto exponen este ejemplo. De tal manera, es una pregunta que pudiera señalarse con preferencias hacia determinados libros de texto. Pregunta 70. El maestro Cornelio, durante el tema de la nutrición dijo que esto fue el resultado de la capacidad de adaptación de cada especie, y les mostró un cartel con ejemplos como el siguiente. Y le indicó al grupo que como tarea relacionaran las dos columnas de la tabla, para tener claro cómo la nutrición de cada animal es el resultado de la capacidad de adaptación. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la relación correcta? Respuesta correcta. B. Interesante pregunta, para especialistas. La incógnita es, ¿resulta adecuada y trascendente para el nivel de primero de secundaria? Sin duda es muy difícil de responder para un adolescente de 12 o 13 años sin utilizar el método de Tin Marín. Pregunta 73. Jorge leyó en un libro sobre la importancia de las vitaminas y supo que son la fuente principal para el desarrollo y buen funcionamiento de las partes del cuerpo, como ojos, sangre, huesos, encías y piel, entre otros. ¿Cuál de las siguientes opciones indica el grupo de alimentos que presenta estos nutrientes? A. Las frutas. B. Las carnes. C. Los lácteos. D. Los tubérculos. Respuesta correcta. A. Las frutas. Indudablemente las proteínas tienen una importancia mucho mayor que las vitaminas, sin menospreciar estas últimas. Es preciso fomentar una alimentación adecuada con proteínas y los alimentos que las contienen, cuidando un bajo consumo de grasas saturadas. Esta pregunta no cumple tal cometido. Teniendo el conocimiento que un gen es la información para que la célula elabore una proteína. Y no hay genes para vitaminas. De ese tamaño, es la importancia que nuestras mismas células le dan a las proteínas. Pregunta 77.
Enrique debe investigar sobre las causas de las enfermedades respiratorias más comunes, ya que esto es la tarea que tiene que hacer para su clase de biología. ¿Cuál de las siguientes enfermedades inflama la membrana que rodea los pulmones llamada pleura? A. El asma. B. El enfisema. C. La neumonía. D. La bronquitis. Respuesta correcta, pleuritis, y no hay opción. La inflamación de la pleura se llama pleuritis. En ocasiones desencadena en una neumonía. Pero la neumonía es causada por diversos factores, por ejemplo por infecciones virales entre otras. Pésima pregunta. Pregunta 78. Conforme se inhala el humo del cigarro, las sustancias tóxicas, como la nicotina y el dióxido de azufre, paralizan las vellosidades y resecan la mucosa de las vías respiratorias. ¿Cuál de las siguientes acciones provoca este humo en primera instancia? A. Que se incremente el ritmo cardíaco. B. Que disminuyan las capacidades físicas. C. Que se atrofie uno de los órganos del sistema respiratorio. D. Que las partículas que contienen el humo lleguen más fácilmente a los pulmones. Primera instancia quiere decir, antes que se resequen las mucosas de las vías respiratorias, o luego que se resequen las mucosas de las vías respiratorias. Si la primera cuestión es la correcta, los cilios y mucosidad detienen algunas de las partículas dañinas, y lo correcto sería, se incrementa el ritmo cardíaco. Si la pregunta focaliza la segunda opción, la respuesta correcta es la señalada en rojo. Además, primera instancia es un término no dominado por adolescentes y desvía la atención para responder correctamente. Pregunta 84. Baldomero lee sobre el tema de una sexualidad responsable, y se entera que vivir y disfrutar la actividad sexual es un derecho que poseen todos los seres humanos. Pero decidir cuándo hacerlo es una seria responsabilidad. ¿Cuál de los siguientes puntos no se requiere que considere Baldomero? A. Tener presente los valores importantes en una relación de pareja. B. Saber los intereses y expectativas de vida de la pareja y de los suyos. C. Conocer los riesgos y consecuencias de realizar el acto sexual. D. Asegurar el prestigio social y la solidez económica para sus hijos y su pareja. Respuesta correcta. D. Asegurar el prestigio social y la solidez económica para sus hijos y su pareja. Pidan a los alumnos de primero de secundaria que definan la palabra expectativa. Aunque parece ser una palabra cotidiana para los adultos, resulta que muchos estudiantes desconocen su significado. No es posible que las gentes que elaboran estos exámenes no tengan la menor idea de la amplitud del lenguaje que manejan los adolescentes de primero de secundaria. Incluyendo la anterior, primera instancia. Si este examen pretende ser universal, no considera los tremendos baches culturales para algunos sectores sociales y geográficos. Pregunta 141. Lee la siguiente definición incompleta del ciclo del agua. El ciclo hidrológico o ciclo del agua es el proceso de circulación del agua entre los distintos lugares de la hidrosfera. Este es un ciclo. ¿Cuál de las siguientes opciones completa correctamente la definición? A. Químico, en el que se presentan reacciones químicas donde el agua permanece en un lugar y cambia de estado. B. Físico, en el que el agua no cambia de lugar requiriendo de energía para su permanencia en los lugares donde se encuentra. C. Biogeoquímico, en el que se presentan una gran cantidad de reacciones químicas para que el agua se traslade a otros lugares sin cambiar su estado físico. D. Biogeoquímico, en el que hay una intervención mínima de reacciones químicas y el agua solamente se traslada de unos lugares a otros o cambia de estado físico. Las reacciones químicas principales en este ciclo las realizan los seres vivos, siendo reacciones bioquímicas, como la fotosíntesis y la respiración. Los cambios de estado y de lugar restantes son geofísicos. En tal caso debería ser un proceso biogeofísico. Y finalmente, que la física y la química aún no la conocen en este nivel escolar. Juzguen, pues, la calidad de esta pregunta. Pregunta 145. Cuando Abel estudió sobre evolución comprendió que la selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica, pero este proceso se basa principalmente en un factor. ¿Cuál es ese factor? A. El medioambiental. B. El reproductivo. C. El competitivo. D. El genético.
No puede haber selección natural sin cambios en el medio ambiente o presión de selección. Tampoco hay selección natural sin reproducción y por consecuencia el factor genético es imprescindible, aunque era desconocido por Darwin. Darwin no sabía de los genes. La palabra gen fue acuñada hasta 1909 por el botánico danés Wilhelm Ludwig Johansen. Con mutaciones incluidas más tarde. Sabemos que por los anteriores factores sobreviven los organismos mejor adaptados o más competitivos. Pregunta 146. Es conocido el uso medicinal de las plantas de México. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de planta medicinal para aliviar la inflamación? A. La manzanilla. B. El gordolobo. C. El romero. D. La ruda. Ahora resulta que la intención de la biología no es fomentar el conocimiento científico. Esta pregunta obliga al educando a conocer tópicos empíricos especializados en herbolaria. Aunque es importante conocer nuestras raíces, probablemente no es el objetivo principal de esta asignatura y menos en un examen. Se dejan de lado temas científicos de mayor importancia. Pregunta 150. Cuando el maestro Héctor menciona lo siguiente. Este organismo es capaz de sintetizar todos sus componentes orgánicos, a partir de sustancias inorgánicas simples. ¿De cuál de los organismos está hablando el maestro? A. Del hongo. B. Del helecho. C. Del nemátodo. D. Del paramecio. Todos sabemos que el único organismo fotosintetizador es el helecho, pero todos sabemos. Pregunten a cualquier hijo de vecino e incluso al vecino, ojalá profesionista. ¿Cuál organismo es más grande, o más verde, o más lo que quieran? ¿Un helecho, un nemátodo o un paramecio? Seguro que todos responderán sin dudar que un helecho es una planta, que un nemátodo es un gusano y que un paramecio es un protozoario. Seguro. Pregunta 155. Debido al desarrollo industrial, se han vertido a la atmósfera gran cantidad de dióxido de carbono, provocando un aumento de la temperatura del planeta. ¿Qué consecuencias se presenta actualmente con lo anterior? A. El efecto invernadero. B. La caída de lluvia ácida. C. El cambio climático global. D. La sustitución de la capa de ozono. ¿Cuál es la respuesta correcta? La acumulación de CO2 y metano es la causante del efecto invernadero que consiste en el paso de los rayos ultravioleta, que incrementan la energía cinética de las moléculas. Y el rebote de los rayos infrarrojos, calor, en la capa de estos gases, similar al plástico de un invernadero. Llamado efecto invernadero. Este fenómeno está llevando a un calentamiento global y cambios en el clima del planeta. Esta información está disponible para que sea consultada en la siguiente página. Solo elijan una localidad y una escuela conocida. Aunque al parecer ya se dieron cuenta de algunos errorcillos y han eliminado 2 preguntas de este examen, de la asignatura de Ciencias primero con enfoque en Biología. Las preguntas 150 y 155. Con lo anterior expuesto, resaltan importantes preguntas. ¿Es justa la crítica en los medios de comunicación acerca de los pobres resultados que obtienen nuestros estudiantes año tras año? ¿Es correcto culpar solamente la mala preparación profesional de los profesores? ¿Es confiable el órgano evaluativo y sus ítems para diagnosticar nuestra realidad educativa? ¿Existe realmente una verdadera evaluación libre de trampas y fraudes? Luego que algunos medios televisivos han publicado las escuelas con los mejores resultados de la prueba enlace, se ha encontrado que algunas de esas escuelas carecen totalmente de una verdadera preparación académica. Es sabido que algunos maestros e incluso escuelas completas burlan los endebles mecanismos de control y facilitan las respuestas correctas a sus alumnos haciendo trampa. Los cursos de actualización que se les brinda a los profesores son hechos al vapor y se realizan sin una verdadera actualización. Muchas veces los ponentes piden disculpas porque solo recibieron mínimas instrucciones para propagar ese curso. Propuestas. La elaboración de los exámenes sea por expertos, pero a partir de sugerencias hechas por maestros frente a grupo.
Luego de elaborado, que una comisión de profesores de la especialidad den el visto bueno a cada cuestionamiento y así evitar preguntas demasiado especializadas o con vocabulario sofisticado. Para evitar posibles fraudes, se sugiere un intercambio de alumnos, de un grupo a otro y de una escuela a otra, tomando como base a las escuelas que estén cerca. En los lugares que no se puede realizar el intercambio, que vaya un vigilante confiable. Los padres de familia no han funcionado. La evaluación de los profesores en secundaria considera el promedio obtenido de todos los grupos que atiende y no solamente del grupo con el mejor resultado. Que el gobierno elabore cursos de actualización no solamente de calidad, sino lo suficientes para cada especialidad. Es lamentable observar que profesores de una especialidad, por ejemplo español, estén tomando cursos en otra, por ejemplo, historia. Debido a que solo existe uno o dos cursos en su disciplina y ya los cursaron. Actualmente estos cursos son bajados en cascada, semejante al viejo juego del teléfono descompuesto. Las personas que finalmente propagan los talleres resultan estar poco familiarizados y tienen mala preparación, dejando mucho que desear en la calidad final. Hacer conciencia a los padres de familia de su compromiso y responsabilidad que tienen con la educación de sus hijos. Que dejen de ver a la escuela como una guardería donde van, los dejan y jamás saben ni se dan cuenta de su aprovechamiento. Muchos niños acuden a la escuela sin probar alimento alguno. Una persona con hambre no tiene buen rendimiento. Es necesario que se vuelvan a implementar los desayunos escolares en apoyo de las familias de bajos recursos. Con seguridad faltan muchas otras propuestas, pero si se aplican las medidas necesarias para tener resultados más confiables, esto permitiría pensar en estímulos económicos para los mejores resultados en alumnos y profesores.